Bueno, buenas noches. Vamos a comenzar con la clase de hoy, 26 de mayo, ¿no? Pero como siempre vamos a esperar un par de minutitos a que se nos conecten los demás compañeros y aprovechen para estar poniendo su nombre en el chat grupal mientras vamos abriendo el material pertinente también. Entonces nos daremos esos 2 minutitos más, por favor. Bueno, entonces vamos a continuar, ¿no? Seguramente están al tanto de que en una semana exactamente, miércoles como hoy, es nuestro examen, ¿verdad? El 2 de junio. Entonces, ahí sería nuestro examen del segundo parcial. Vamos a eh, revisar hasta donde hemos, hasta donde hemos dado el primer parcial. Está hasta la lección número 6. Entonces, 7, 8, 9 y esta más que vamos a avanzar va a entrar. Serían solo 4 lecciones en vez de 6 que hemos tomado el primer parcial, ¿no? Entonces, vamos avanzando de una vez con esto de los ilícitos tributarios, que no es no es muy difícil, ¿no? No es, es más bien interesante, ¿no? Ahora, a manera de introducción o como consideraciones previas, ¿no? Tenemos que señalar que cuando hablamos de ilícito, ¿verdad? Nos estamos refiriendo a un término de carácter general o genérico, como dice acá, ¿verdad? Que engloba a dos especies, o sea, a 12 objetos menores, ¿verdad? Que se circunscriben a este más grande que es el ilícito tributario, ¿no? Estos dos, eh, estas dos especies, ¿no? Eh, hacen referencia ambas a una infracción de la norma tributaria o aduanera, ¿verdad? Entonces es, en primer lugar, una conducta antijurídica, ¿verdad? Pero estos ilícitos, ¿verdad? Como conducta antijurídica tiene que ver esencialmente con con el incumplimiento de la normativa tributaria por ejemplo, y también aduanera, ¿verdad? Por ejemplo, en los plazos, en las obligaciones de presentar algún libro de compras y ventas, en, en materia aduanera, en venir por el camino que está establecido en el Manifiesto Internacional de Carga, que llegue dentro del margen de tiempo determinado, que traiga el chofer que está declarado en el Manifiesto Internacional de Carga y otra serie de condiciones que también son deberes formales, pero son propios de la materia aduanera, ¿no? Entonces, un ilícito es una infracción que puede ser de dos tipos, ¿verdad? Que vamos a ver más adelante, que son la contravención y el delito, ¿no? Entonces, estos ilícitos hacen referencia esencialmente a un incumplimiento de la normativa tributaria y pueden ser clasificados, que se clasifican como ilícitos y a su vez pueden ser eh, subclasificados, ¿verdad? En contravenciones y delitos tributarios. Entonces, el Código Tributario, Ley 2492, prevé una serie de obligaciones tributarias que deben ser cumplidas a cabalidad por el sujeto pasivo o tercero responsable. Ya hemos revisado cuáles son y ya las hemos mencionado eh, en varias oportunidades. Estas obligaciones o estos deberes que tiene el sujeto pasivo
Es la obligación material, o sea, pagar o emposar a favor del fisco el monto adeudado o determinado por como tributo a pagar o como deuda tributaria por el ejercicio de una actividad económica o algún hecho generador en el que haya recaído. Ahora vamos a revisar lo que dice bueno, el artículo 3 establece qué es la obligación, ¿verdad? Ya lo hemos revisado también un buen par de veces. ¿No? Entonces, ahí estaba. Este artículo 13 no establece el concepto de obligación tributaria y a su vez el 51 señala también el pago como la forma de extinción de las obligaciones tributarias, ¿no? Entonces hace referencia a la disposición de la liquidez o del monto líquido y exigible para satisfacer los tributos y que voy a depositar en mérito a mi declaración y en una entidad financiera autorizada. Nunca se pueden pagar impuestos en caja de la institución. Tienes que ir siempre a un banco. Y a veces hay un banco ahí en la institución, una ventanilla, pero no quiere decir que sea una caja de impuestos, es un banco que solamente tiene una, llamémosle entre comillas, sucursal ahí, ¿verdad? Dentro de la agencia. Y después de las obligaciones formales, ¿verdad? Eh, para no incurrir en ilícitos o contravenciones tributarias o delitos tributarios, ¿no? Lo que puedo realizar es eh, el, perdón, al lado del cumplimiento de la obligación material está el cumplimiento de las obligaciones accesorias, ¿verdad? Entonces, estas obligaciones accesorias tienen que ser cumplidas también a cabalidad por los contribuyentes, pero previamente a la obligación material. Es diferente, pero eh, es de un concepto diferente, de naturaleza diferente, no es pecuniaria, ¿verdad? Pero tiene estrecha relación con la obligación material, al punto de que ya habíamos revisado que no puedo cumplir mi obligación material sin previamente haber cumplido mi obligación formal, ¿no? Y al respecto, ¿no? Se hablan los artículos 70 y 71 de nuestro Código Tributario, cuando establecen las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, ¿no? Entonces acá está nuestras obligaciones formales planteadas en la ley, ¿no? Determinar, declarar y pagar, inscribirse, fijar domicilio, respaldar las actividades, demostrar la procedencia, facilitar las tareas de control, facilitar el acceso a la información, ¿no? Y ahora también permitir la utilización de programas, constituir garantías, cumplir las obligaciones establecidas. Y ahora también para los profesionales independientes desde este año o para cualquiera que, bueno, si ustedes tienen NEET, ¿verdad? Son clasificados en dos grupos o somos clasificados en dos grupos, en el Newton normal y el Newton específico, ¿no? Los profesionales entramos en el segundo, ¿verdad? En el Newton específico. Eso quería decir que no tenías que entrar, no tenías que enviar algo que se llama libro de compras y ventas, ¿no? Lo tenías que hacer de manera anual, ¿no? Pero se le ha ocurrido a la administración tributaria que desde enero de este año se realicen los envíos de los libros de compras y ventas de manera mensual, ¿no? ¿Y qué es el libro de compras y ventas? Es pues llenar esto, ¿verdad? Con las facturas tanto de compra como de venta, ir y además llevar esto para recién poder declarar tu IVA y tu IT. Entonces, una obligación más sobre los hombros del contribuyente para facilitarle la tarea a la administración tributaria, ¿no? Y bueno, eh,
Cuando uno incumple cualquiera de estos deberes materiales o formales, se constituye un ilícito tributario, ¿no? O se configura un ilícito tributario. Entonces, podemos definir, ¿no? De acuerdo a algunos autores, el, el delito, o perdón, el ilícito tributario cuando señalan que tiene que ver con la realización de maniobras destinadas a sustraerse de la obligación tributaria. No importa un mero atentado de los derechos pecuniarios de un sujeto o una desobediencia a las órdenes de la administración, sino que significa a alterar el orden jurídico y los principios de la moral pública, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta definición, ¿verdad? Un, la comisión de un ilícito tributario no se puede atribuir a un olvido, ¿verdad? Aquí dice que es una maniobra destinada a sustraerse de la obligación tributaria. Es algo, un acto que yo realizo conscientemente para no pagar impuestos, ¿no? Y no es, el resultado de este acto no es solamente un atentado al derecho patrimonial de percibir el dinero del que es titular el Estado, ¿no? Sino que significa en realidad alterar el orden jurídico porque incumplir una norma es como contagioso, ¿verdad? Luego todos van a decir, ah, si nadie incumple el código tributario, ¿por qué tengo que incumplir esta norma? ¿No? O si nadie declara impuestos, ¿yo por qué me voy a inscribir? ¿No? Y también alteran los principios de la moral pública, ¿verdad? Porque es bien sabido, por lo menos aquí, que las deudas son de honor, ¿verdad? Y que hasta para morir la verdad, entonces tenemos que declarar y tenemos que ir a pagar. Entonces, de esta manera, ¿no? Los ilícitos tributarios, eh, de acuerdo a lo que señala Giuliani Forón, ¿no? Estaríamos hablando de que no existiría en este caso diferencia, ¿verdad? Entre, entre el delito y la contravención tributaria, porque todo es la misma infracción a la norma. Si alguien ha levantado la mano, tiene alguna duda o consulta, comentario. Buenas noches, doctor. Habla Juan Marcelo. Una consultita. En este caso, un ejemplo, ahora que digamos la pandemia y toda esta situación está viniendo, un ejemplo, X persona que es profesional, que es joven y todo eso, que no tiene ni esposa ni nada, solamente es un profesional soltero y da la circunstancia que se lo lleva el COVID. Un ejemplo, hoy, ¿quién llegaría a pagar, digamos, si debe impuestos al Estado? Eh, sí, sí, bueno, habría que seguir la línea de la sucesión hereditaria, ¿no? La ley, en Bolivia, ¿no? Lo que nos señala nuestra economía jurídica, ¿verdad? O nuestro conjunto de normas y leyes, es que las personas heredamos por ministerio de la ley, o sea, porque la ley así lo dice, ¿verdad? Porque la ley señala que los hijos heredan a los padres. Y si mi papá no quiere que yo reciba algo, pues que haga un proceso para declararme indigno por algo que yo haya hecho, ¿verdad? Tal vez le he intentado matar o le he pegado, ¿verdad? O algo así. Entonces, o le he denunciado en falso, ¿verdad? Entonces, son algunas causales para que no me dé mi herencia, pero en definitiva hay que hacer el proceso, ¿no? Entonces, partamos de ahí, ¿verdad? De que todos heredamos por ministerio de la ley, ¿no? Entonces, yo le voy a heredar a mi papá porque la ley así lo manda, y si, digamos, yo fallezco y no tengo hijos, entonces tal vez tengo padres, ¿verdad? Si no tengo hijos y tengo padres, me heredan mis padres. Si no tengo hijos ni tengo padres, pero tengo hermanos, me heredan mis hermanos, ¿verdad? Y bueno, así hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, creo. Y si no tienes parientes en esos grados, ¿no? Entonces te hereda el Estado, ¿no? Ahora, la herencia no es solamente, como sabemos, los activos, o sea, la plata, los bienes, las casas, los autos, ¿no?
no solamente se compone de eso, la herencia se compone tanto de activos como de pasivos, porque de eso, esos son los elementos del patrimonio de una persona, ¿verdad? Tanto las deudas como las acreencias. Entonces, el que llegue a heredar, va a heredar tanto los bienes, la propiedad, las acreencias, eh, o sea, los activos y los pasivos también, o sea, las deudas en este caso del ejemplo, las deudas tributarias. Ahora, si no tiene nadie, ¿quién le hereda? Pues el Estado, ¿verdad? Porque así lo dice la ley, no porque, eh, no porque esté en un testamento ni nada de aquello, sino porque así lo ordena la norma, ¿no? Entonces, se extinguiría la deuda por confusión, ¿verdad? Porque no puede el Estado estar en la posición de sujeto activo y de sujeto pasivo al mismo tiempo, como ya habíamos visto en la anterior lección, ¿no? Entonces, supongo que por ahí va la respuesta. Mm, Dicen otra, bueno, más o menos está la respuesta, ¿no? Lo que yo quiero más o menos llegarle a hacerle entender es, en el caso, obviamente, y le hablo de un profesional, digamos, es un ingeniero que tiene apenas, ya, bueno, 2 años de profesional, que todavía no tiene bienes, pero que ya está, o sea, pero hace trabajos, pero tiene NIP. Y en ese caso, digamos, el ingeniero haya fallecido, pero tampoco tiene casa, no tiene nada, pero solamente tiene, digamos, un ejemplo, un padre. En ese caso, el joven, pues no creo que le dé la herencia de ser profesional a su padre, ¿no? En ese caso, ¿quién tendría que pagar el costo, los impuestos que debe al Estado? Sus padres no creo, o tendría que pagar ellos porque tampoco están heredando los padres nada, solamente es cuestión de que él ha abierto una NIT porque es profesional y tiene que descargar y lo que haya comprado, tantas esas cosas tendría que demostrar, ¿no? Pero en este caso el profesional ha fallecido. Esa deuda tendría que pagar los padres, algo por ahí. Sí, sí, porque el, bueno, como le decía, la herencia se compone tanto de activos como de pasivos. Entre los pasivos están las deudas tributarias también, ¿verdad? Entonces, si yo le voy a heredar, por ejemplo, en este caso, uno de los padres le va a heredar al hijo y no sabe que no tiene casa, sabe que no tiene autos, ¿verdad? Pero tal vez tiene plata en el banco. ¿Cómo voy a ir y voy a decir, mi hijo se ha muerto y yo soy su mamá y tiene una cuenta acá? ¿Cómo voy a averiguar? Tengo que tener mi declaratoria. Me puedo hacer declarar heredero sin saber que tiene ni un bien, ¿verdad? Se llama eso sobre la generalidad o sobre la universalidad del patrimonio, ¿no? Entonces, tengo mi declaratoria de herederos y ¿qué hago? Con mi declaratoria de herederos voy a buscar a derechos reales si es que tiene bienes inscritos a nivel nacional. Voy a ir al tránsito a ver si tiene autos inscritos o motos. Voy a ir a Comteco a ver si tiene líneas. Y voy a ir a la ASFI para ver si tiene cuentas en algún banco o tal vez tiene deudas, ¿verdad? Entonces, todo eso me van a certificar siempre y cuando yo presente mi legitimidad activa, o sea, mi interés legítimo o mi declaratoria de herederos en este caso, ¿no? Una escritura pública o una sentencia, no tiene que señalar, como le digo, estrictamente sobre algún bien determinado, sino que solamente puede estar sobre la generalidad. En este caso, si no tiene bienes, ya no heredo nada, pues, pero si tiene deudas, pues me heredo las deudas también y yo me hago cargo de aquellas deudas, no solamente de impuestos, también con los particulares. Así que existe una figura en materia civil de sucesiones para evitar que el patrimonio o las deudas, los pasivos del que te está heredando, o sea, del que ha fallecido, afecten a tu patrimonio. Eso se llama la figura de aceptación de herencia con beneficio de inventario, porque cuando acepto a título universal, yo estoy aceptando todo lo que haya, activos y pasivos. Pero cuando yo acepto con el beneficio de inventario, estoy diciendo que acepto la herencia, los activos, ¿no? Pero en caso de que exista pasivos, me voy a hacer cargo de los pasivos solamente hasta el límite del valor de lo que yo estoy heredando en los activos y nunca voy a poner ni un peso más de mi patrimonio y esa deuda va a tener que considerarse saldada hasta el límite
de lo que yo he heredado. Y si no he heredado pues nada, ¿no? Ahora, si no he tenido el cuidado de, de salvaguardar esa parte del beneficio de inventario, entonces me como también las deudas y puede ser deudas de impuestos y pueden ser miles de bolivianos. Así es. Eh, no sé si tienen alguna duda o tal vez otra duda. O en su caso, vamos a continuar con esto de los ilícitos, ¿no? Bueno, tal vez es un poco injusto, pero es así como opera, ¿verdad? Yo le sustituyo en la titularidad o en la propiedad del patrimonio al de cuyos o al fallecido, ¿verdad? Y el patrimonio es activos y pasivos. ¿Y qué dice el Código Tributario? Yo le sustituyo en la persona, ¿verdad? Al fallecido en sus derechos y obligaciones. ¿Y qué dice el Código Tributario? Que la obligación es un vínculo de carácter personal, ¿verdad? Entonces, la persona con el que era el vínculo, pues se ha muerto, pero yo le he sustituido, pues. Entonces me tocará pagar. Y lo más recomendable es siempre le dar con beneficio de inventario, por si acaso. Tal vez tiene muchas deudas y no conocemos, ¿no? Nunca vamos a saber la verdadera vida de una persona hasta que nos pongamos a buscar en esa etapa sus bienes y sus deudas. Ahora, vamos a seguir avanzando, ¿no? Ah, a la comisión de estos ilícitos o a la inobservancia de la norma tributaria, obviamente va a operar la característica o el atributo de la coerción de la norma, ¿verdad? No solamente en materia tributaria, sino en todo el sistema normativo. ¿Cuál es la coerción? Es la facultad de imponer una sanción al incumplimiento de la norma. Entonces, eh, cuando se incumplen las sanciones de corte tributario, tampoco es la excepción, y se establecen sanciones a esta inobservancia de las normas tributarias, ¿no? Ahora, de acuerdo a la sentencia constitucional, ¿no? Al respecto, la 29/2013, señala que la finalidad de establecer sanciones a los incumplimientos es la de salvaguardar, propiciar y restablecer el orden que la ley propugna, ¿no? Porque si yo voy a empezar a, digamos, incumplir mis deberes materiales o formales en la materia tributaria y no va a pasar nada, ¿no? Nadie me va a establecer una sanción o una multa, entonces voy a trasladar este comportamiento a las demás materias del derecho, ¿verdad? O a las demás relaciones jurídicas, porque voy a, por analogía, pensar que si, bueno, sin tributos no me pasa nada, ¿por qué voy a tener que cumplir en este otro lado que no parece tan formal, ¿no? Entonces hay que restablecer el orden que la ley propugna. ¿Y cómo se restablece? Castigando a los infractores, ¿no? Entonces, estas infracciones o ilícitos tributarios son las acciones u omisiones que pueden ser de carácter doloso, pero también pueden ser de carácter culposo o con cualquier grado de negligencia que infraccionen normas tributarias y que estén tipificadas y sancionadas como tales en la ley, ¿no? Entonces, puede ser un acto queriendo con querer o sin querer queriendo. Eso es lo que quiere decir doloso o culposo, ¿verdad? Una acción, dice, o un acto efectivo, ¿verdad? Algo que implica un movimiento, una exteriorización o una omisión, ¿verdad? No he hecho nada, tenía que hacer algo, pero no he hecho. Tenía que declarar, pero no he declarado, ¿verdad? Entonces, estas acciones u omisiones pueden ser dolosas o culposas, pueden ser queriendo con querer, o sea, con el ánimo de defraudar tributos, o puede ser culposa sin querer queriendo por un descuido o un olvido del contribuyente, ¿no? Y estos, estas omisiones, ya sean dolosas y culposas, tienen que referirse a normas tributarias que estén u obligaciones y deberes tributarios que estén específicamente establecidos y tipificados como tal por la ley.
¿Por qué ley? Por nuestro Código Tributario y nuestra Ley 483. El Código Tributario, ¿no? En su artículo 148, nos define a los ilícitos tributarios y señala que son las acciones u omisiones que violentan las normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el presente código y demás disposiciones normativas tributarias. Los delitos aduaneros son considerados como delitos públicos colectivos de múltiples víctimas y se considerará la pena principal más las agravantes con base a la sanción penal. Y en materia de contrabando no se admite medidas sustitutivas a la detención preventiva, ¿no? Entonces, como hemos podido ver, ¿no? En este artículo, nos define lo que son los ilícitos tributarios. Eh, Dice que son acciones u omisiones y además existen dos tipos, de acuerdo a la gravedad. Existen contravenciones y existen delitos, ¿no? Y en esta división también la podemos traspasar al derecho tributario aduanero y podemos establecer que los delitos tributarios aduaneros son como eh, estas omisiones o acciones que estén dirigidas a defraudar este, o al incumplimiento de nuestros deberes formales y materiales, son delitos colectivos de múltiples víctimas, porque una víctima es el Estado que como persona jurídica es el titular de obtener la recaudación, ¿verdad? Y las demás personas son aquellos beneficiarios de los servicios básicos que presta el Estado gracias a esta recaudación. Entonces, para, eh, para sancionar, ¿no? Estos delitos de múltiples víctimas, vamos a considerar la principal, la pena principal, o sea, la más alta, más la agravante como base de la sanción, ¿no? Y cuando estemos hablando de contrabando en estas acciones aduaneras, no se admite la detención preventiva, digo, no se admite medidas sustitutivas a la detención preventiva, sino que se, eh, se aplica como regla general esta detención preventiva, ¿no? Ahora, bueno, ya se nos va a acabar el tiempo. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí o en su caso se ha quedado claro y podemos ir al receso y en 10 minutitos volvemos. Entonces en 10 minutitos volvemos.